Un atento y cordial saludo a audiencia de Voz Andina Internacional. Este es el programa Diálogos Universitarios para todos ustedes, para que conozcan detalles de los diferentes quehaceres de la universidad y en esta ocasión las principales facetas que se están haciendo en la oferta de posgrados 2026. Aquí en nuestra cabina está el director del área de estudios sociales y globales, Marco Romero, a quien hemos llamado para que nos cuente la oferta académica que hay desde esta sección de la universidad para este año. Y quisiéramos preguntarle primero, con nuestra bienvenida, Marco, ¿cuáles las líneas generales de trabajo que tiene precisamente esta área que he mencionado? Bienvenido, Marco. Buenos días, muchas gracias por la invitación para dialogar con la audiencia de Radio Voz Andina Internacional. El área de estudios sociales y globales nace a fines de década de los 90, cuando comienza a funcionar una serie de programas que ampliaban la oferta de la Universidad Andina Simón Bolívar, enfocados, entonces se llamaba el área, en estudios latinoamericanos. ¿Por qué? Porque el lugar de enunciación de nuestros programas, el lugar de nuestras investigaciones, de nuestra reflexión, prioritariamente es América Latina y la región andina fundamentalmente. Entonces el área se llamó inicialmente Estudios Latinoamericanos. La difusión creciente de la globalización económica, pero también política, cultural, gastronómica, etcétera, en varias dimensiones, nos llevó a redenominar a esta área como estudios sociales y globales, por cuanto nuestros ejes de atención eran esto, lugar en el cual se inserta la economía, la política, la sociedad ecuatoriana y andina, y dentro de eso enfatizar las dinámicas económicas, ambientales, sociales, culturales. En ese sentido nació el área. Uno de sus programas ejes, hay dos programas de ejes: la maestría en estudios latinoamericanos, que es una maestría de investigación cuya versión actual acaba de arrancar en el presente mes, en abril. Es una maestría de investigación centrada en lo que acabo de señalar: analizar las diversas dimensiones de el posicionamiento, las tendencias, los procesos económicos, políticos, sociales de la región, del Ecuador en la misma, de la región andina, dentro de las dinámicas más globales, dinámicas que, como ustedes comprenderán, son cada vez más cambiantes, en transición, más desafiantes, y por lo mismo su estudio se vuelve fundamental. El otro programa clave de toda la trayectoria del área ha sido la maestría en Relaciones Internacionales. Entonces, hablando concretamente en términos de la oferta, actualmente está desarrollándose, como acabo de decir, el programa de maestría de investigación en estudios latinoamericanos, que está asociada, articulada con el programa de doctorado en estudios latinoamericanos, cuya nueva versión, porque en el 2023 acabamos la versión vigente, está definida y está en proceso de oficialización, autorización y lanzamiento. Esperamos que eso transcurra en los próximos meses. Entonces habría la articulación maestría de investigación, doctorado. En el otro campo, en el campo de las relaciones internacionales, es una maestría profesional que la venimos desarrollando con diversas características cambiantes, características en términos de menciones, en términos de sus sílabos, desde comienzos del presente siglo. La maestría, que inicialmente era de investigación, se transformó en maestría profesional en la segunda mitad de la década pasada, reconociendo un poco las realidades que estaban viviéndose en la región y en el país. Eso significó, al no tener ayudas económicas ni becas, una reducción de la demanda, porque era una maestría muy bien posicionada en la región andina. Teníamos siempre una dotación de estudiantes de Perú, Colombia, Bolivia y de otras naciones de América Latina, y también de Europa y Estados Unidos. Eso cambió con este proceso de pasar a profesional,
y eso generó, digamos, una menor convocatoria de ese programa. Pero en los últimos años, y básicamente después de la pandemia del COVID-19 para acá, como es obvio, y peor aún con lo que estamos viendo hoy en el mundo, o estas transformaciones profundas que está experimentando, eso llevó a replantear la maestría, y hoy día se llama Maestría en Relaciones Internacionales del siglo XXI, que se desarrolla en forma semipresencial, es decir, combinando un conjunto de materias que se manejan en plataforma de Zoom básicamente, con otras que tienen presencialidad, tratando de favorecer la mayor participación de estudiantes de las provincias y también de otros países cuya asistencia a la universidad, por obvias razones, se vuelve un poco más problemática, ¿no? Qué interesante y qué atrayente estos rasgos, estos datos que nos acaba de dar acerca de la historia de esta área para la universidad, que es parte de la historia, ¿no?, en general, de nuestra querida universidad, y qué atrayentes, como decía, este tipo de estudios que se han enfocado. Quisiera tener más detalles sobre esta última maestría profesional que se ha ofertado y que empezará en octubre. Detalles de algunos de los ámbitos, tópicos, principales materias, sistema de estudios, etcétera. Marco, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, como es obvio a estas alturas del siglo XXI, terminada prácticamente el primer cuarto del siglo XXI, y por los elementos de transformación y de conflicto o de tensiones a nivel global y en la región, es obvio que necesita tener un programa de ese tipo, como el que acabo de mencionar, un carácter multidisciplinar. O sea, tiene la dimensión política, la dimensión socioeconómica, la dimensión ambiental, la dimensión cultural, las dimensiones de movilidad humana, etcétera, como ejes de reflexión. Básicamente se revisan entonces como elementos centrales esas transformaciones en estos campos que he dicho: el político, el económico, el de seguridad y defensa, que es cada vez más importante en la región y en el mundo, o las transformaciones y los efectos que se está teniendo, por ejemplo, en el posicionamiento de América Latina en la economía global. Y entonces tenemos básicamente como asignaturas claves del programa la teoría de las relaciones internacionales en el nuevo contexto, dentro del cual la dimensión geopolítica, que como todos entendemos se ha principalizado, o no solo en el ámbito de seguridad, sino en los ámbitos del comercio, está incursionando en el ámbito del funcionamiento de nuestros sistemas democráticos. Entonces, esa dimensión está presente dentro de esta revisión de las teorías de las relaciones internacionales, que asigna también un lugar importante a las reflexiones desde la región en torno a su posicionamiento y la política exterior. Se examina en una materia también importante la economía política de América Latina en la economía global. Hay otra materia sobre gobernanza ambiental y sostenibilidad. Tenemos, como es absolutamente indispensable en un programa hoy, el análisis de las tendencias de la seguridad y del crimen organizado transnacional y sus impactos, no solo en países individuales, sino en la región como un todo, y la evolución de los marcos de gobernanza internacional en este ámbito, que han ido modificándose, fortaleciéndose o debilitándose, cambiando sus características fundamentalmente. Hay una materia sobre las tendencias del comercio. Es obvio, como vemos hoy día, que elementos que hasta antes del COVID se consideraban inamovibles, herramientas fundamentales de las relaciones comerciales internacionales, están transformándose. Los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio,
ya no son lo que eran hace 3 años. El ascenso del proteccionismo global, la frecuencia de estas guerras comerciales, el uso de las interdependencias económicas, comerciales, tecnológicas, financieras, como otros tantos elementos de presión en las relaciones internacionales, no solo en las relaciones económicas internacionales, sino también en el alineamiento internacional, han adquirido una importancia crucial. Entonces es necesario estudiar el comercio y las finanzas internacionales hoy, cómo están funcionando, las tendencias a la eliminación de las monedas físicas, billetes y monedas, la creciente digitalización de las monedas, las disputas globales por el rol de monedas de reservas en el plano global, el peso de la institucionalidad financiera y de la cooperación financiera en los espacios regionales que han pasado a tener una importancia crucial. Todos los autores coinciden en que enfrentamos una situación de gran vulnerabilidad e incertidumbre globales, en la cual la importancia de los espacios regionales debe reafirmarse y consolidarse en estos campos que acabo de señalar, en comercio, cooperación financiera, cooperación en general en política frente a estas amenazas globales que se ciernen sobre la región y sobre el Ecuador, en términos de las amenazas ambientales, de las amenazas del crimen organizado, también son importantes. Y finalmente se estudia también, como otra de las materias centrales, no estoy señalando todas, el rol de las negociaciones internacionales y el manejo de conflictos. Esto, con el deterioro que ha sufrido el multilateralismo, el orden mundial basado en reglas en estos últimos 4 o 5 años, es indudable que es un campo muy desafiante porque implica sobre todo, y ese es uno de los objetivos centrales de nuestro plan de estudios y de la maestría en su conjunto, es entender las tendencias globales, la diversidad, la articulación entre esas transformaciones que se están desarrollando simultáneamente en el mundo, demográficas, militares, geopolíticas, económicas, comerciales, financieras, implican la conflictividad cambiante, la conflictividad generalizada y articulada en diferentes campos, implican una capacidad de entender esas tendencias y de, en nuestras relaciones en la región y con el mundo, establecer negociaciones adecuadas que prioricen el manejo adecuado de los conflictos en todos estos casos, ¿no? Bien, estamos hablando con el doctor Marcos Romero. Él es el director del área de estudios sociales y globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Estos estudios, ¿hacia quiénes están dirigidos? ¿Cuáles deberían ser los mayormente interesados en cursarlos, no? Uh-huh. Y uno adicional, estimado Marco, esto también está cruzado por alguna investigación que se debe realizar, ¿no? Uh-huh. Sí, gracias por la pregunta. O sea, el perfil de ingreso de nuestros estudiantes, es decir, los profesionales a los cuales se dirige esta oferta académica, evidentemente que cubre a todos los actores, estudiantes, profesionales que salen del campo de las ciencias sociales, que incluye el derecho, la economía, la ciencia política, la sociología, las dimensiones históricas que revisten hoy un mayor nivel de importancia porque tenemos que sacar las lecciones del pasado y proyectarlas al futuro. Implican entonces también que historiadores, antropólogos, periodistas, comunicadores, etcétera, también están convocados a este tipo de programas. Entonces, el enfoque multidisciplinar que se aplica implica o genera que cada estudiante con su perfil, con sus intereses personales, con su preferencia, va a situarse y desarrollar su trabajo de investigación. La titularidad en esta maestría, en el caso preciso que estoy presentando, puede darse por
como requisito de titulación o un examen comprensivo o un trabajo de investigación, una especie de tesis. Como se señalaba, el tema de la investigación, tanto de los docentes como de los estudiantes, asume una importancia crucial en este tipo de programas. ¿Por qué? Porque al ser una realidad que se está desarrollando ante nuestros ojos en forma concreta, es, digamos, indispensable que tanto como profesores como estudiantes desarrollen en sus materias y como trabajo de titulación ensayos, investigaciones que permitan abordar con mayor realismo los problemas de nuestra región y del país. Estas investigaciones, buena parte de esas investigaciones son susceptibles de ser publicadas por la propia universidad en algunas series que tiene. Y esto me da pie, Marco, para preguntarle este atractivo, digamos, me da pie para pedirle a usted que nos indique algunas facilidades que se han previsto para los estudiantes, aspirantes a este ciclo de posgrado, de maestría profesional. Muchas gracias. Sí, en el área. Sí, es preciso realmente destacar los requisitos de postulación que se plantean. Es llenar un formulario en línea, la copia de la cédula de identidad, pasaporte y certificación del título de tercer nivel, un ensayo justificativo y un certificado de inglés mínimo B1 y una hoja de vida actualizada. En cuanto a su pregunta específica ahora, me parece que es importante destacar que la universidad ha establecido nuevos mecanismos para apoyar la mayor participación de estudiantes ecuatorianos y andinos en programas como estos. El uno es el descuento automático para estudiantes del Ecuador y de la comunidad andina, que es del 60%. Hay un descuento adicional para el pago de contado de la colegiatura para postulantes ecuatorianos del 10%. Hay descuentos familiares del 5% y también ha incorporado en esta próxima llamada, elementos del pago más extendido, pronto pago con beneficios o rebajas adicionales a las que acabo de señalar, y también el escalonamiento del pago con tarjetas u otros mecanismos a lo largo del periodo. Qué magnífico, qué magnífico. Así que espero que estas ideas, estas conversaciones, estas ventajas hayan despertado interés en nuestra audiencia. Quisiera, para finalizar, Marco, averiguarle también en qué está trabajando el área para futuros ofertas para futuros posgrados. Sí, una tradición del área desde su nacimiento ha sido la generación de programas de ofertas académicas creativas nuevas, y que luego se han convertido algunas en programas incluso doctorales en otras áreas de la universidad. No vale la pena detallar, pero en ese sentido siempre estamos atentos a las novedades, a las tendencias, a las demandas de la sociedad. Me permitía señalar 3 elementos que están ahorita en preparación con diferente grado de avance. Los 2 primeros aspiramos a que se concreten hasta octubre o, en el peor de los casos, hasta diciembre de este año. El uno es un programa de gobernanza del agua, que surge sobre la base de los estudiantes de un conjunto de programas de cursos avanzados que se mantuvieron desde el año 21 hasta el año 25 como programas individuales de materias aisladas. Considerando que este tipo de demandas, o sea, la forma de manejar los conflictos fundamentalmente bilaterales, pero también al interior de los países sobre el manejo del agua, de las diversas dimensiones que tiene el agua en términos de insumo para la agricultura, de insumo básico para la vida humana y animal, de la necesidad de aprovechar, optimizar y regular el acceso a este recurso básico.
existen en todas las regiones del mundo. Entonces, en ese sentido, este programa de gobernanza eleva esos cursos avanzados a un nivel de una maestría profesional que va a ser virtual en una de las modalidades nuevas que está impulsando la universidad, como es la Andina Virtual, en el cual prácticamente todo el programa se va a desarrollar en forma virtual. Esa es la primera oferta. Responde, como repito, a una serie de análisis de conflictividad binacional, el manejo de cuencas binacionales entre los países de la región andina y de América Latina, que incluye el estudio de la historia mundial de esa gestión del agua y de la conflictividad asociada. Es muy importante. Una segunda dimensión que consideramos que va a ser muy importante es una maestría profesional, también por estas virtudes, por estos formatos nuevos que está planteando la Andina, como una forma también de reducir los costos de los programas. Será íntegramente virtual. Es un programa denominado Políticas Públicas y Estudios Animales, que aborda una dimensión que en el quehacer humano del mundo y de la región también está creciendo. O sea, el peso de la relevancia de los animales en estado salvaje y domésticos, de las mascotas en la vida humana, no solo aquí, sino en todas las regiones del mundo, y cómo esas tendencias que están incluso generando visiones conflictivas en algunos casos, se están presentando en nuestra región, qué desafíos plantean para el tema alimentación, para el tema de la aplicación de los derechos, tanto de los seres humanos como de los animales en ese contexto. Este programa va a ser muy, muy atractivo para, entiendo, toda la región. Y finalmente yo destacaría un programa que está también en desarrollo. Es inevitable reconocer que la inteligencia artificial está planteando un desafío al conjunto del quehacer humano, en educación, en la economía, en la salud, etcétera. Entonces, como una de las características del área, un abordaje teórico, crítico de estas tendencias, me parece que es absolutamente indispensable. Más allá del conocer las herramientas de la inteligencia artificial y manejarlas, es necesario tener un análisis crítico de las implicaciones, de las probables consecuencias, de los necesarios ajustes y desafíos que plantean para la educación, para la salud, para la política pública en países como los latinoamericanos y andinos en particular, en los cuales la comprensión de estas tendencias siempre es rezagada, quizás hoy por la dinámica de la transferencia de la innovación científico-técnica a nivel global han llegado más rápido, pero las respuestas de la sociedad, de los gobiernos locales frente a estos procesos es muchas veces tardía, muy lenta. Es necesario impulsar esas reflexiones y la definición de políticas frente a esos procesos, ¿no? En efecto, campos necesarísimos a futuro que tiene planteado desde ya el área de estudios sociales y globales, a cuyo director le agradecemos muchísimo haber venido acá a nuestros estudios. Una invitación hace falta, Marco, para que se acerquen al área, para que averigüen y cómo inscribirse, cómo seguir estos estudios que ofrece el área que usted dirige, Marco. Sí, efectivamente es muy grato y muchas gracias por la oportunidad de extender una invitación en general a todos los interesados en estas problemáticas, en estos estudios, que en fases muy críticas como las que enfrenta hoy día el mundo y la región y el país se vuelven más importantes, que en la página web de la Universidad Andina y en particular en la correspondiente a la oferta académica, ustedes tienen el detalle de algunos elementos de la información que yo he mencionado hoy día, pero les invitaría a bajarse el folleto
de la maestría en Relaciones Internacionales del siglo XXI que está allí, examinarlo detenidamente. Eso pueden hacerlo por la página web, y si ustedes necesitan algunos detalles adicionales, por favor, ustedes podrían contactarse con Mayra Mancheno, uasb.edu.es, el correo, o Paulina Cabezas, uasb.edu.es, o con el coordinador de esta maestría, que es César Montúfar, @uasb.edu.es. Están cordialmente invitados a enriquecerse y enriquecernos con sus aportes y participación en la maestría en Relaciones Internacionales del siglo XXI. Muchísimas gracias por los pensamientos e información que nos ha dado en esta cabina Marco Romero, director del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta pronto. Y gracias a ustedes, querida audiencia de esta radioemisora. Será también hasta un nuevo capítulo de Diálogos Universitarios.